Seguimos en el living, bueno, ya estamos hablando con Antonio Ladra, porque obviamente que la historia que viene a presentar es absolutamente apasionante. Me refiero a La bala, el cuerpo es un archivo que no se puede quemar, este libro que relata la vida de Pedro Crivari o parte de la vida que está obviamente vinculado con nuestro pasado reciente y que tiene algunos recovecos que son de ficción, de película, que uno de verdad que no los puede creer. Y es una historia que, si bien es conocida en algunos ámbitos, no ha tenido determinada masividad. Entonces a mí me parece apasionante poder contarlo. No quiero spoilear tanto el libro, pero también de alguna manera, Antonio, quiero poder enganchar a la gente para que pueda descubrir esta historia que bien merece la pena que lo haga. Gracias por acompañarnos, primero que nada, un gusto recibirte. No, muchas gracias por la invitación, Paula. Es un gusto estar acá contigo y bueno, reencontrarnos después de tanto tiempo, ¿no? Totalmente. Porque no veíamos, sí. Bueno, esto arranca por una amistad, porque bueno, vos compartís una amistad de muchísimos años, de años de trabajo, de fidelidad, que ya también vamos a ahondar un poco en eso, en el recorrido, en los medios de comunicación, en las decepciones y demás. Pero arranca con un hecho que se da en nuestro pasado reciente. Una persona que era en ese momento buscada por las Fuerzas Armadas y fue detenida. Sí, o sea, hace 50 años de esto. Él era un militante del Partido Comunista, hacía 2 años se había instalado la dictadura acá. La dictadura había empezado con su ofensiva contra todo lo que eran organizaciones sociales, sobre todo lo del Partido Comunista, y él fue detenido en mayo de 1975, cuando estaba, aparte por ser padre. En ese momento su esposa, Cristina, en aquel momento, estoy hablando de Pedro Crivari, estaba a término ya. De hecho, a él lo detienen, lo tuvieron 3 días en el departamento de inteligencia, ahí en la calle de Maldonado y Paraguay, lo estaban torturando y nació su hijo. Y en ese momento, en medio de la tortura, que fue un momento terrible porque allí se torturaban a muchos jóvenes. Fíjate que él tenía en ese momento 20 y pocos años, pero había gente de 18 años, 19 años, y pasaban momentos, y había cosas impresionantes que pasaban. Incluso me ocurrieron algunos episodios ahora en la presentación del libro de gente que dice, yo estaba allí cuando ocurrió este episodio. ¿Por qué? ¿Por qué fue llamativo? Porque en un momento, cuando a él, después de 3 días de haberlo torturado, lo dejaron en un salón, toma una decisión alocada, digamos, que es por la propia forma en que estaba pasando esos días, que era querer escaparse. Sí. Pero también disparada por una situación interna, o sea, hay allí otro involucrado que pierde la vida. Claro, hay otro que lo están torturando, que él siente que lo están matando, entonces, claro, que lo matan, y bueno, y entonces dice, bueno, el próximo soy yo. Exacto. Claro, por eso ese digo, es un poco hay un disparador. Hay un disparador. Claro. Pero bueno, digamos, las circunstancias terribles en que uno está viviendo ese momento lo hace tomar esa decisión de escaparse, pero sin plan ninguno, y además por un hecho fortuito, que la puerta del lugar donde estaba abierta, y el policía que lo estaba custodiando se había quedado dormido. Claro. O sea, se dieron circunstancias así. Entonces logra llegar hasta la azotea del edificio, pero después que llega dice, ¿y yo qué hago acá? O sea, no puedo hacer más. Y vuelve. O sea, eso demuestra un poco cuál era la situación que estaba. Y después que vuelve dice, bueno, pero ya que estuve en la azotea, vuelvo nuevamente. Cuando regresa hay un perro, una perra, en realidad, que tenían los policías, ladra y lo descubren, y ahí es cuando se desata todo, porque él lo que toma una decisión de saltar de la azotea a un árbol de enfrente, un árbol que lo cortaron ahora lo que hay es un arbolito finito, que no ha crecido mucho, y bueno, salta a ese árbol, se queda agarrado a ese árbol, 5 de la mañana estamos hablando, y ahí empieza a gritar que lo estaban torturando, empieza a dar su número de teléfono. O sea, hay que ubicarse en 1975, otoño, un lugar frío, ya estábamos ya en los primeros fríos, y bueno, y al final ahí le disparan.
O sea, hay como 20, 25 minutos de conversación a los gritos, rodeado, y al final decide, hay un policía que le dispara Sí. y cae. La bala esa, en definitiva, llevaba al destino de muerte. No fue así porque lo llevan al hospital militar, los médicos deciden dejarla la bala, o sea que la bala la tiene allí, o sea que hace 50 años que tiene esa bala es un testigo de todo, pero en definitiva lo salva a él, Sí. porque no lo siguen torturando, porque generó esa bala y todo lo que ocurrió Tanta después, repercusión una que, bueno, repercusión allí, entonces hubo gente que la liberaron, la sacaron, bueno, no queremos este lío, vamos a sacarlo, y hasta el día de hoy, pero cuando digo el día de hoy, digo en estas horas, la bala sigue generando repercusiones, y eso es lo que te Sí. estaba contando ahora. Sí, exactamente, porque es de no creer. Sí. Obviamente que esta bala tiene un lugar protagonista en su vida por lo significativo, pero también por lo operativo. Totalmente. Porque la siente, porque es su compañera de vida, Sí, que sí, lo relata sí, en muchas claro. instancias. Y porque además hay nuevas connotaciones, que son lo que vos estás contando en este libro, vinculado con la bala. Claro, a lo que voy es, yo sabía de la existencia de la bala, que él tenía la bala, porque tiene la cicatriz, Él digamos, siempre supo que tenía la bala, que no se siempre la supo pudieron que sacar. tenía la bala, que no se la podían sacar, y la novedad y lo que dispara este libro es cuando un día que venía a hacerse un examen por un problema de salud que tenía, el médico que lo trataba le dice, ¿usted tiene una bala? Sí, sí, claro, ya sé que tengo la bala, contesta. Pero ahí se encuentra o le informa, le dice que en realidad la bala que tiene no es la bala que él creía que tenía o que le habían dicho que tenía. Primero que era una bala de calibre 38, que es una bala más potente que la que le habían dicho, que era una calibre 22. Y que había estado más cerca de la muerte de lo que él pensaba. O sea, que se salvó de verdad que de milagro. Absolutamente de milagro. Milímetros. Medio milímetro para un costado y esa bala calibre 38 que yo me preocupé por investigar qué es lo que produce en un cuerpo cuando una bala de ese calibre ingresa, qué es lo que puede pasar, es efectivamente una bala letal, Sí. absolutamente letal. Con toda la connotación que eso tiene, ¿no? La utilización Claro, de ese tipo de absolutamente, armamento, sí. Con toda la carga que Con eso toda la tiene, carga ¿no? que hay. Y además yo lo que entiendo, lo que a mí se me abrió cuando él me cuenta esa historia, me la cuenta como un hecho, como decir, voy a la feria a comprar algo, es decir, como una cosa normal. Sí. Digo, pero como una cosa, no es una cosa normal, son 50 años, sigue estando allí, cobra otro significado, y para mí además la bala se transforma en una metáfora del país, de todo lo que hemos vivido. Todos tenemos una bala, concluyo yo con el libro. Todos tenemos una bala de alguna manera. Él tiene la bala física, pero nosotros tenemos balas de tipo mental, digamos, de esa parte de la historia que todavía nos sigue y que tenemos que saber y que tenemos que indagar y que tenemos que investigar de qué fue cómo vivimos estos años que fueron los años de la dictadura, los previos, los que vinieron después, y lo que vivimos hasta el día de hoy también. Yo creo que la bala sigue estando en nosotros, ¿no? Totalmente. En todos nosotros. Entonces, y lo que te decía es que la bala esa sigue dando vueltas, ¿no? Sigue Sí. estando ahí. Sigue teniendo afectaciones en su vida, en claro. su salud. Puede llegar a ser hasta determinante en algún aspecto, ¿no? Claro, porque esto no sé si ahora va a salir una segunda edición del libro. Yo le quise poner un apéndice, yo lo mandé a la editorial, pero no sé si llegué o no, un apéndice de agregar algo. Digo, es como un libro en construcción, en definitiva, porque en estos días le tenían que hacer un examen que es una resonancia magnética y no le pueden hacer la resonancia. Por la bala. Por la bala, porque se mueve, porque como se forma un campo magnético y el campo magnético tira eso y lo mueve. Entonces, la bala que no llegó a cumplir su designio de muerte hace 50 años, lo puede cumplir ahora
no lo cumplió, no pasó nada, le pudieron hacer la resonancia de otra manera, pero bueno, pero todo eso estuvo arriba de la mesa. Tremendo. Entonces yo digo, cuando me entero de esto, digo, la verdad puede haber sido que el libro, la historia movió todo esto, removió todo esto, ¿no? De alguna manera, porque es una cosa así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si no sale el apéndice, te lo acabo de contar, ¿no? Es tremendo. Ahora. Quería también hablar de las lealtades, deslealtades, el trabajo del periodista, las objetividades o subjetividades, que bueno, que obviamente nos atraviesan a todos, porque no hay una objetividad al 100% en nada, ya desde una selección uno está poniendo un poco de sí. Pero sí es cierto que había un trabajo riguroso que ustedes quisieron hacer después en la prensa, que tuvo allí diferentes desenlaces, bueno, ¿no? Y muchas decepciones, también, hay que decirlo, sí, ¿no? Sí. A veces la política partidaria no es justa. No es justa con la gente. Sobre todo, bueno, Pedro era un tipo que era un militante, ¿no? Yo fui, como él dice, quizás el primer amigo que tuvo después que salió de haber estado preso. Él estuvo preso en la cárcel en Punta Carreta, donde también allí hay lealtades, también se forman otro tipo de comunidades. Y a la salida de la dictadura fue un momento efervescente, y una de las cosas que yo quise contar fue, bueno, cómo se vivió eso desde el lado de nuestra profesión, periodismo, que fue una profesión que abrazamos sin haberlo buscado. Nosotros no estudiamos, no existían las carreras de ciencias de la comunicación ni nada. Era una cosa que vos decías, bueno, ¿cuál es el camino que tenemos acá para denunciar lo que estamos viviendo o para tratar de hacer otra cosa dentro de nuestra propia vida y vivir de eso también profesionalmente? Y bueno, y encontramos que uno de esos era justamente hacer periodismo. E hicimos periodismo, mal o bien, con un grupo de gente importante. Yo qué sé, puedo hablar en el diario 5 Días, por ejemplo, que fue uno de los diarios que fundamos, que duró 20 días, además. Fue clausurado por la dictadura, baleada la casa del director, nos pusieron bombas. O sea, era un momento que vos lo mirás ahora y lo contás y decís, pero esto parece como de película o algo raro. Claro. Pero era lo que vivíamos en aquella época, que para nosotros era normal, además, ¿no? Lo vivíamos de una manera casi normal. El tema de lo que era la censura previa y la censura a los medios, es decir, tú no sabías si eso que habías escrito iba a salir. La censura en la cultura, en los espectáculos. Es decir, había gente que trabajaba en su trabajo de represor, era decir si subía a cantar L'Arbanois o Carrero, ¿no? Sí, incoherente total. La incoherencia total, pero era lo que se vio en aquel momento. Es decir, en un día, en un espectáculo, ponele, en la Alianza Francesa, podía cantar L'Arbanois, pero no Carrero. Pero al otro día, en el Teatro Circular, podía cantar Carrero y no L'Arbanois. Y a la semana, yo qué sé, en el Club Atenas, en un espectáculo de canto popular, no sé cuánto podían subir los dos, pero no podía subir Eduardo de Arnoyanz, por ejemplo, o las censuras que habían en los grupos de teatro, que tenías que llevar las letras, es decir, todo eso. Y ese personaje, que además es un personaje importante dentro del libro, es quien le pegó el balazo a Pedro también, ¿no? O sea, que es como... Es un personaje con múltiples caras también, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo contado allí, pero también lo que pasaba del lado de quienes estaban de tu lado, se supone. Claro, porque hablan también del Partido Comunista, Claro, ¿no? Pedro era un militante del Partido Comunista, fue director del diario La Hora, y cómo ese diario, que al principio parecía que, bueno, era un capricho de unos pibes allí en Uruguay, háganlo, y después cuando se dieron cuenta, dentro de esa estructura del Partido Comunista, no había caído el muro de Berlín, donde había determinadas tensiones también, bueno, fueron como copando todo eso y marcando una línea
digamos, política, pero está bien que los diarios, las publicaciones tengan su línea política, editorial, todo eso, pero cuando ya te quieren influenciar en lo que vos haces como Claro. en el trabajo profesional, ahí empieza a haber Y problemas. cuando Y fue se lo que empiezan a marcar vivimos. cegueras, ¿no? Y Que claro, creo que también claro. eso Y bueno, es eso fue lo que lo pasó que rompe allí. los ojos es, digo, una Entonces, cosa como decís tú, es una tendencia que ya sabemos claro. que existen, pero... Y eso está contado allí, ¿viste? Entonces ahí, bueno, y ahí indudablemente me tuve que poner, tuve que entrar. El libro es un libro que tiene autoficción, porque hay mucha cosa, hay cosas ficcionadas también, hay relatos verdaderos, hay ingreso de temas en los cuales yo ingreso en el tema. Bueno, Pedro también y otra gente, digamos, hay testimonios, es un libro múltiple, muy poliédrico, digamos, tiene muchas miradas, ¿no? Así que bueno. ¿Cómo fue recibido? Bueno, primero por los protagonistas, que muchos los conocés, son Sí. amigos, bueno, también con este tipo de situaciones que de alguna forma desnudás, estas Claro. internas que desnudás Claro. a través de la literatura. ¿Cómo fue ese feedback? En un principio es la pregunta. Bueno, mirá, a Pedro cuando cuando escribió el primer capítulo, se lo mandé y el tipo no me respondía. Digo, ¿cómo no me responde? ¿Qué pasa? ¡Qué ansiedad! Claro, no, bueno, sí, yo tengo ese problema. Entonces, bueno, me dice, ¿por qué le pusiste capítulo 1? Le digo, porque van a venir varios. No, yo no quiero saber nada. O sea, lo tuve que convencer. En realidad no fui yo quien lo convenció. Lo convencieron amigos de él, a quienes yo le envié el trabajo, o empecé a enviarle parte del trabajo. Un amigo de él de la infancia, Romeo Grompone, que es un sociólogo que está en Perú, que lo leyó y le dijo, bueno, esto está bien. Y Claudio Invernici también, otro amigo que fue con quien nos enteramos de la historia esta. Claudio me ayudó mucho, él leyó mucho y me dio pistas también para escribir esto. Y otros amigos, incluso gente que Pedro no conoce, que yo, o sea, por fuera, que no conocían como vos, que no conocían la historia, digo, a ver, ¿qué te parece esto? Porque yo, como al estar metido adentro, yo no dimensionaba si esto podía tener una dimensión de poder hacer una historia de esto. Y después, obviamente, la editorial, que también, Estefanía Canalda, que me dio para adelante, que lo leyó, y al tercer día que le envié el escrito, me dijo, vamos para adelante, vamos a sacarlo esto rápidamente porque está bueno. Y después otra cosa inesperada, que fue que yo estuve enfermo. Entonces yo había escrito, digamos, una base y tuve una operación y me agarré una bacteria intrahospitalaria, ¿no? Entonces estuve 15, 20 días encerrado, o sea, encerrado en casa, no podía salir, digo, podía salir, pero estaba con las defensas muy bajas, y venían 3 veces por día a darme el antibiótico para matar a la bacteria. La bacteria, la ureginosa, y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? Escribir. Claro. Entonces escribía y corregía, y bueno, y venía mi hija, mi compañera, y me traían la comida, cosas, yo me cocinaba, no sé cuánto, pero yo lo que tenía que hacer era eso. Entonces eso también ayudó a sacar el libro, a terminar el libro, ¿no? Está muy bueno. Sí. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Muchas Queda gracias. la invitación hecha para toda la gente que lo quiera adquirir. ¿Está en todas las librerías del país, Antonio? Sí, están todos. Capaz que ahora es un momento difícil porque viste que es el momento de los regalos, sí, y sí. bueno, todo eso, pero ahora sale la segunda edición y ya como es en algunos lugares que puede haber uno solo, ya empieza a haber libros, pero están Y la todas las segunda librerías. edición viene con el apéndice, dijimos. Bueno, no sé, Vamos a ver. lo tengo que ver. Si no es así, Igual así como está perfecto. No, claro, esta era como un pequeño detalle. Un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño detalle de último momento, digamos. ¿Y ya ¿no? estás pensando en lo nuevo para escribir? Bueno, sí,
Sí, sí, estoy pensando alguna cosa. Lo que pasa es que este tipo de libros, este libro y el anterior que yo escribí, que era la historia de mi familia en la Guerra Civil Española, para mí cerraron como un círculo de alguna cosa. Entonces lo que estoy ahora pensando o viendo, no sé, es alguna otra cosa que tiene que ver con las investigaciones periodísticas que yo hacía, del narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero igual, estoy con mucha cosa, porque estoy haciendo teatro, yo Sí, qué sé, claro. bueno, así que está, y bueno, así que, bueno, moviéndote. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto enorme que estés por Che, acá y quede la gracias. invitación hecha Dale. para toda la gente que quiera adquirir el libro. Está muy bueno, se lo dije cuando llegó Antonio, que la verdad me enganchó muchísimo. ¿Viste? Dije, pero yo y esto Esto no no lo sabía. sabía, ¿cómo no sabía? Y ahí Sí, sí, empecé sí, sí, a fenómeno. devorarlo. Gracias por acompañarnos, de Bueno, verdad. muchas gracias, ¿eh?